Bueno, otra vez por acá, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo anda Comisión 6, Comisión 9? Hoy es un lindo día. Bien, cuídense, sigan cuidándose. Disnea. Eh, Sé que están los teóricos de la cátedra, espero que los hayan podido ver. Disnea. Disnea, como escribí por acá, es un síntoma, es una sensación. El paciente la describe como una sensación de falta de aire o que no le alcanza el aire. Es subjetivo, pero también puede llegar a ser un signo, por lo cual nosotros lo podremos objetivar y podemos evaluar la frecuencia respiratoria, la profundidad de la frecuencia respiratoria, el ritmo de la frecuencia respiratoria, la utilización de músculos accesorios de la respiración, la mecánica ventilatoria, si es tóraco-abdominal o es costal. También podremos evaluar la amplitud de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que es un síntoma, es decir, que es subjetivo, es decir, que el paciente nos relata la falta de aire o ese desasosiego, y nosotros por otro lado lo podemos evaluar. Es un motivo de consulta muy frecuente, tanto en un consultorio como en una sala de guardia, y lo que yo quería por ahí hacer hincapié es qué hacer o cómo actuar ante un paciente con disnea, ¿sí? Bien. Bueno, antes de continuar con el práctico, hay una serie de términos que se usan frecuentemente, que están en el libro, así que es cuestión de leerlos, pero como para que ustedes se vayan familiarizando con la terminología. Así tenemos eupnea, que es la respiración normal, la respiración habitual, de 16, 14 a 20 respiraciones por minuto. La respiración, cuando decimos la respiración, está conformada por una inspiración y una expiración. Es decir, para decir 1 es la inspiración con la expiración. Ahí es 1. Nueva inspiración, nueva expiración, 2. ¿Sí? Es decir, el ciclo respiratorio, inspiración, expiración, 1. Otro ciclo, inspiración, expiración, 2. ¿Sí? Es una pavada, pero bueno, como para poder medir la frecuencia respiratoria de un paciente, uno cuenta la inspiración con la expiración como 1. Bien. Eupnea, respiración normal. Batipnea, lo vamos a ver en los deportistas o los pacientes que están muy entrenados, que tienen un aumento de la inspiración, ¿sí? Es un aumento de la expansión en la caja torácica sin aumentar la frecuencia respiratoria, ¿sí? Una taquipnea es una frecuencia respiratoria, tal vez la van a ver más cortita y superficial, mayor a 20 por minuto, y en general, bueno, nos va a estar haciendo pensar que algo está sucediendo por el cual ese paciente está con un aumento de la frecuencia respiratoria. A veces es dentro de los cuadros fisiológicos, un paciente que subió corriendo una escalera, medio falta de estado físico, tenemos una taquipnea que rápidamente se recupera. Hiperpnea, aumento de la amplitud, maneja igual frecuencia respiratoria, es el solo aumento de la amplitud. Bradipnea, lo contrario, disminución de la frecuencia respiratoria, también se puede dar en los atletas. La batipnea y la bradipnea lo vamos a ver en los deportistas, en los atletas bien entrenados. Hipopnea disminuye la amplitud y la apnea es la ausencia, siempre falta, ausencia toda la respiración, es el paro respiratorio propiamente dicho. Bien, bueno, siguiendo con el práctico de semiología, un pequeño repaso, un muy humilde repaso de la fisiología respiratoria. Ustedes siempre tengan en cuenta que obviamente la respiración, el mecanismo, digamos, de la función de respirar, la función de inspirar y expirar, va a estar regulada inicialmente por el sistema nervioso central a través de los receptores bulboprotuberanciales. Estos receptores bulboprotuberanciales inicialmente son muy sensibles a las concentraciones del dióxido de carbono en sangre arterial. Es decir, ya vamos sabiendo que
la elevación de la concentración del dióxido de carbono estimula al centro respiratorio para estimular a sus efectores periféricos para que se produzca la inspiración. Luego también tenemos la concentración de oxígeno arterial y el pH arterial, que en menor medida también actúan sobre estos quimiorreceptores centrales. Ya voy diciendo que tanto el pH como la PO2 arterial por ahí tienen mayor estímulo a nivel de quimiorreceptores carotídeos, quimiorreceptores aórticos, y no tanto a nivel de los centros bulboprotuberanciales. Pero bueno, como para que quede. pH, PO2 y sobre todo la concentración de dióxido de carbono tienen que ver totalmente con la regulación de la respiración. Luego tendremos los efectores, tendremos todo lo que es, bueno, los nervios frénicos, ¿no?, que van hacia los diafragmas, y tenemos también que tener en cuenta la indemnidad de la caja torácica, llámese todo lo que es la parte ósea, como la parte muscular, como la parte osteoarticular, bien, de esta caja torácica. Obviamente con los órganos más importantes, que son los pulmones en su interior. Ya les voy diciendo que el músculo diafragma es el músculo más importante de la respiración y es el músculo que con su estimulación y su descenso es donde, cuando se está generando la inspiración, es el músculo más importante de la inspiración, el diafragma. Por otro lado, también tendremos que tener en cuenta, obviamente, la indemnidad de la permeabilidad de estas vías aéreas, la perfusión, ya nos vamos a lo que es la perfusión capilar a nivel pulmonar, y obviamente que después la difusión entre ese alvéolo y ese capilar esté adecuadamente normal. Bien, acá un poquito estamos hablando de lo que es la regulación de la respiración, y por ende su alteración puede generarle en el paciente la sensación de la disnea o el signo, ¿de acuerdo?, que nosotros también lo podamos objetivar. Bien, es un motivo recontra frecuente de consulta la disnea, y ya les voy diciendo que ante un paciente con disnea, es decir, con aumento de la frecuencia respiratoria, con sensación de falta de aire, que uno lo puede corroborar controlándole el aumento de la frecuencia respiratoria, el aumento del ritmo sería, la amplitud, la utilización de músculos accesorios. Bueno, uno ante un paciente con disnea tiene que plantearse rápidamente, con el conocimiento de todo esto, qué es lo que puede estar pasándole a este paciente. Desde un comienzo les voy diciendo que la disnea o la taquipnea, que dijimos que era el aumento del ritmo o el aumento de la amplitud, puede estar no solamente siendo causado por un cuadro puro respiratorio, un cuadro pulmón, caja torácica. También tenemos cuadros que generan disnea de causa cardíaca, cuadros que generan disnea de causas metabólicas, ¿sí? Llámese cuadros de cetoacidosis, por ejemplo, diabéticas, cuadros de acidosis urémica por fallo renal. En estos casos tenemos un aumento de la concentración de los hidrogeniones, es decir, que hay una disminución de pH, que se acuerdan que es inversamente proporcional, muchos hidrogeniones, poco pH, que estimulan al centro respiratorio, tratando de lavar estos hidrogeniones y siempre tratando de compensar pH y mantener la homeostasis. Entonces, volviendo, un paciente que está con aumento de la frecuencia respiratoria, con polimnea, taquipnea, disnea, todo lo que le quieran decir, pero que no tiene una frecuencia respiratoria normal, habitual, uno tiene que ir pensando, la causa será a nivel pulmonar propiamente dicha, la causa será a nivel de la caja torácica, la causa será cardíaca, estaremos ante una insuficiencia cardíaca,
estaremos ante una cetoacidosis diabética, estaremos ante un paciente con falla renal y está urémico y está ácido. Bien, ¿sí? Más o menos, vamos. Bueno, yo acá había hecho hincapié en el tema del dióxido de carbono y había hecho hincapié, bueno, acá están anotaditos, esto está en el libro, no es nada que ustedes no lo puedan encontrar, sentarse y estudiarlo, ¿sí? Y lo que había hecho hincapié, cuando ustedes estén frente a un paciente y les digan, bueno, tómenle la frecuencia respiratoria a este paciente, ustedes pueden hacerlo con la vista, también pueden colocar la mano, ¿sí? Cada expansión y expiración es una, ¿sí? 2, ¿sí? Bien. Es cuestión de ir habituándose, es muy fácil medir la frecuencia respiratoria. Recuerden también que en un paciente totalmente normal, si está en reposo y está descansando, la frecuencia respiratoria tranquilamente puede ser de 12, de 10 por minuto y no necesariamente está en hipopnea o está en un cuadro de preapnea, ¿sí? Simplemente que cuando uno está durmiendo también disminuye la frecuencia respiratoria y es dentro de la normalidad. Bien, sigamos. Bueno, listo. Estamos ante un paciente, ustedes comienzan a hacer guardia, en un servicio de guardia, cae un paciente con disnea, con aumento de la frecuencia respiratoria, que ustedes la corroboran, con sensación por parte del paciente que nos refiere, que siente que se ahoga, que siente que le falta el aire. Bueno, dentro de la medida, nosotros deberemos hacer con nuestras herramientas semiológicas que ustedes ya conocen y ya las tienen, interrogar sobre ese síntoma / signo, ¿sí? Entonces, ante un paciente con disnea, tendremos que indagar sobre el tiempo de evolución, cuánto lleva con este síntoma, ¿sí? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzó? ¿Es un síntoma que comenzó hace 1 hora, hace 2 horas? ¿O viene progresivamente aumentando la falta de aire en las últimas 2 semanas? No es lo mismo, como para uno ir pensando en las causas. Bien, ¿cómo comenzó? Bueno, ahí está un poquito lo que decía yo antes. Comenzó, estaba haciendo nada y de golpe una disnea súbita. O es una disnea que viene progresiva, que viene aumentando, que cada vez se da cuenta que a menores esfuerzos le falta más el aire. ¿Haciendo qué? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba en reposo absoluto? ¿O estaba caminando? ¿O estaba corriendo? ¿O por dónde andaba? ¿Sí? Indagar bien todos los puntos concernientes a este síntoma, signo. Haciendo un esfuerzo, estaba en reposo. El tema de la progresión en el tiempo es importante porque nos hace pensar, lo agudo y lo crónico nos hace pensar también en diferentes causas posibles, ¿no? Bueno, obviamente la duración de la crisis, los intervalos, hay veces hay personas que tienen crisis y luego tienen periodos de ausencia de disnea, ausencia de síntomas. Bueno, si tiene algún cambio con los decúbitos, ¿sí? Esto ya nos va a estar haciendo pensar en todo lo que es la parte cardíaca, ¿sí? Pensar en cardíaco, hay pacientes que están disneicos, que les falta el aire, y al poner varias almohadas y dormir casi sentados, disminuye esta disnea, ¿sí? Ortopnea se le dice en este caso. Nos hace pensar por ahí más en causas de origen cardíaco, ¿sí? Bueno, después lo vamos a ir viendo cuando veamos todo lo que es el módulo de cardíaco, pero bueno, ya ustedes para que se vayan metiendo. Y después los síntomas concomitantes y los signos concomitantes, ¿sí? ¿Con qué se acompaña? Es parecido, ¿se acuerdan a la licia de dolor? Si ustedes lo ven, es bastante parecido, ¿no? ¿Cuándo aparece? Bueno, ¿dónde se localiza? No, porque en este caso ya sabemos que es una disnea, pero ¿cuándo aparece? ¿Cómo es su intensidad? ¿Con qué se atenúa? ¿Con qué se acompaña? Bueno, se acompaña de síntomas como tos, como dolor, ¿sí? O se acompaña de signos, que eso los vamos a estar viendo nosotros, está con fiebre, está cianótico, está pálido, ¿sí? Bien, es decir, hacer un interrogatorio con nuestras herramientas semiológicas
con respecto a este síntoma signo. Bien, sigamos. Bien, entonces estamos ante un paciente. Nosotros somos los médicos a cargo de este paciente, ustedes están en una guardia y el paciente ingresa con disnea, con aumento de la frecuencia respiratoria, con aumento del trabajo respiratorio. Ustedes rápidamente, dentro de las posibilidades, hacen el interrogatorio que hablamos recién. Y nosotros, nuestro pensamiento médico ante un paciente con disnea rápido tiene que estar pensado en buscar la causa para hacer un diagnóstico y obviamente un tratamiento oportuno. Entonces, ante un paciente con disnea tendremos que pensar si la causa es respiratoria. La causa es respiratoria y dentro de la causa respiratoria deberemos ir descartando o viendo si la causa está en la caja torácica, es decir, si es un paciente politraumatizado que viene con un traumatismo torácico, si tiene fracturas múltiples costales, obviamente va a tener una insuficiencia respiratoria, va a estar disneico y probablemente la causa sea estas fracturas costales que generan un tórax inestable. Además, probablemente también tendrá una causa propia pulmonar, porque en general fracturas costales están acompañadas casi siempre, depende de la intensidad del traumatismo, de contusión pulmonar, con hemorragia pulmonar, con ocupación alveolar por este mismo traumatismo torácico. Entonces, ya la clínica y la historia clínica nos van haciendo pensar para qué lado estamos pensando en un diagnóstico. Un paciente que llega con un traumatismo torácico, traumatismo abdominal, bueno, un politraumatizado, pero que tiene un trauma torácico, que ustedes ven un bolet, una mala mecánica ventilatoria, una caja torácica que se hunde en la inspiración, que es todo lo contrario, uno tiene que pensar que el paciente está con fracturas costales y que puede tener un tórax inestable y probablemente también tenga causa pulmonar de esa disnea que el paciente tiene, ¿sí? Es una insuficiencia respiratoria donde iremos a buscar causas en la caja torácica y por supuesto pulmonares y probablemente pleurales también. Probablemente este paciente tenga fracturas costales, tórax inestable, cuando las fracturas se dan en una misma costilla, en dos partes, anteriores y laterales, y a su vez en varias costillas, tórax inestable, probablemente contusión pulmonar, probablemente hemoneumotórax, ¿sí? Porque la ruptura de esta costilla probablemente causó sangre en la pleura, hemotórax, y aire en la pleura, neumotórax. Muchas veces cursan con hemoneumotórax. Bien, va a estar bastante evidente la causa de la disnea y habrá que actuar rápido y en consecuencia. Otras veces el paciente llega con disnea, seguimos en causa respiratoria, que es la más importante, la número 1, que uno tiene que estar pensándola, pero no la única, y decimos, bueno, no es la caja torácica, es todo lo que es la vía aérea de conducción. ¿Tiene un cuerpo extraño? ¿Tiene un cuerpo extraño en vía aérea alta? ¿Tiene un cuerpo extraño en la tráquea? Puede ser, ¿sí? Sobre todo en los chiquitos, sobre todo en los viejos, también puede haber un cuerpo extraño. La clínica va a ser bastante característica porque además de la disnea, el paciente está con estridor laríngeo, está con utilización de los músculos accesorios superiores de la respiración, tiene tiraje, tiene cornaje, tiene estridor. ¿Puede ser una causa de disnea? Sí, por supuesto. También puede ser una causa infecciosa, por ejemplo, el falso Krupp, ¿sí? Causas respiratorias que afectan la laringe, obstrucción laríngea. También puede ser un tumor laríngeo. Yo algo había hablado en el práctico de tumores laringeos. Bueno, tumores laringeos pueden generar, por supuesto, disnea, aumento del trabajo respiratorio, y está todo acompañado de una sintomatología de obstrucción de la vía aérea alta. Bien, también podemos tener obstrucción de las vías aéreas, y esto es recontra frecuente en un paciente que llega con una crisis asmática
o una reagudización del EPOC, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos en el interrogatorio el tema de si esa disnea, esa insuficiencia respiratoria se daba en crisis? Bueno, piénsenlo en las crisis asmáticas. El paciente intercrisis está asintomático. En general el paciente va a llegar a la consulta, a un servicio de guardia, ya sabe que es asmático. Bien, en ese caso la disnea va a tener que ver con la obstrucción inflamatoria de la vía aérea, ¿sí? ¿Sí? Las crisis asmáticas se generan porque hay una inflamación reversible, ya les voy diciendo, de la vía aérea, en cuyo caso el tratamiento va a ser, por un lado, con broncodilatadores y por el otro lado, con antiinflamatorios. Es decir, vamos a dar, por un lado, broncodilatadores con justamente beta 2, broncodilatadores que actúan sobre los receptores beta 2. Haremos nebulizaciones en forma continua hasta que la crisis ceda y por el otro lado le pondremos los corticoides para que vaya actuando en la inflamación de ese asmático. Y en el EPOC también, el EPOC tiene una obstrucción de la vía aérea porque es una vía aérea destruida, rota, en relación la mayoría de las veces al hábito tabáquico, que también cursan con obstrucción, con sibilancias, con aumento de la frecuencia respiratoria, pero ustedes vayan recordando, aunque no es el caso, que estos pacientes, tanto los EPOC como los asmáticos, el aire entra, ¿sí? Entra, pónganle que esto es un alvéolo, pero lo que está obstruido es la vía aérea. Entonces el aire, como es activo, la inspiración es activa, el aire entra y lo que tiene es problema para salir. Entonces se va ocurriendo que cada vez el pobre paciente está más hiperinsuflado, el aire sigue entrando en la inspiración, pero le cuesta salir porque tiene obstrucción de la vía aérea, ya sea inflamatoria en el asma o en el EPOC reagudizado, que está destruida la vía y además se inflama, y así estamos, y cada vez estamos más hiperinsuflados. Entonces este paciente está cada vez más disneico, pero llega un momento en donde ocurre apnea o casi apnea, que ya el paciente está hiperinsuflado, ya no entra más aire, ya estamos a punto del paro respiratorio. Estos pacientes son recontrafrecuentes en los servicios de guardia, ¿sí? Las crisis asmáticas y los EPOC reagudizados. Acuérdense, causas respiratorias frecuentes de disnea y de consulta en un servicio de guardia, ¿sí? Bien. Y otra causa, además de la obstrucción a la vía aérea, van a ser propiamente las causas pulmonares, ¿sí? Y ya habíamos nombrado algo de las causas pleurales, ¿no? Pleurales. Bien. Entonces, de las causas pulmonares, bueno, obviamente acá tendremos que pensar todo lo que ocupa alvéolos, ¿sí? Todo lo que genera un alvéolo que tiene que tener aire para generar el intercambio gaseoso alvéolo capilar. Imagínense, de los 300 millones de alvéolos que tenemos en un pulmón sano, en dos pulmones sanos, que esté una buena parte ocupada, ¿no? Ya sea por una neumonía. Entonces acá, de causas pulmonares, tendremos a la cabeza las neumonías, tendremos a la cabeza las atelectasias, ¿sí? Tendremos a la cabeza el edema agudo de pulmón, de causa no cardiogénica, por aumento de permeabilidad, como es el distrés, ¿sí? Tendremos el edema agudo de pulmón de causa cardiogénica también. Es decir, serán todas causas que ocupan ocupación de los alvéolos, por lo cual son alvéolos que en vez de aire tienen moco de una neumonía, o tienen líquido en lo que es el edema agudo de pulmón cardiogénico, o tienen líquido por aumento de permeabilidad en lo que es, por ejemplo, en un paciente con distrés. De cualquier manera, ustedes recuerden o piensen que son pulmones que en vez de estar con aire están ocupados sus alvéolos. Entonces, obviamente,
generan un mal intercambio gaseoso, generan hipoxemia, ¿sí? Y esta hipoxemia muchas veces generan hipercapnia también, pueden generar hipercapnia, estimulan el centro respiratorio que habíamos hablado, aumentando la frecuencia respiratoria, ¿sí? Bien, y bueno, las causas pleurales ya habíamos dicho, acá me quedó todo desprolijo, un cacho, porque estos alvéolos que se ocuparon de... Bien, también de causas pleurales tendremos el neumotórax, tendremos el hemotórax y tendremos el empiema, ¿sí? Que es pus, que en general acompaña a una neumonía con mala evolución, ¿sí? ¿Vamos más o menos? Otro punto ya para ir terminando, con respecto a la anemia que genera disnea, ustedes recuerden que, recuerden a la concentración de hemoglobina, es decir, la concentración de hemoglobina tiene que ver con el transporte de oxígeno, con el contenido arterial de oxígeno. Entonces, si la hemoglobina, la concentración de hemoglobina está muy disminuida, como ocurre en los síndromes anémicos, obviamente ese transporte de oxígeno va a estar disminuido. Entonces, de algún modo, el organismo trata de compensar esta disminución de la hemoglobina, aumentando, por supuesto, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Por ahí esto todavía no, pero bueno, yo se los anoto acá. La disponibilidad de oxígeno, en definitiva, el fin último de todo esto es llevar una buena disponibilidad de oxígeno a cada célula de nuestro organismo. Entonces, la disponibilidad de oxígeno que tiene el organismo va a depender del contenido arterial de oxígeno y del volumen minuto. Entonces, este contenido arterial de oxígeno tiene que ver con los gramos de hemoglobina, la hemoglobina, ¿sí? Entonces, obviamente, si esta hemoglobina está disminuida, obviamente, esta parte de la ecuación va a llevar a una disponibilidad de oxígeno bajita. Entonces, bueno, de algún modo esto se tiene que compensar y se compensará, sí, probablemente con aumento de esta frecuencia respiratoria, con disnea, y por otro lado probablemente se esté compensando con un aumento del volumen minuto. Probablemente por esto, saliendo desde esta fórmula de disponibilidad de oxígeno, que es igual a contenido arterial de oxígeno por volumen minuto, probablemente el paciente que está anémico estará disneico, por un lado, que es lo que a nosotros nos concierne en este caso, nuestro trabajo práctico, y probablemente esté taquicárdico, intentando aumentar el volumen minuto, ¿sí? ¿Se acuerdan que volumen minuto es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca? Entonces, va a ser un paciente que está taquipneico, disneico y taquicárdico también, intentando compensar esta disminución de la hemoglobina con estos dos métodos, ¿no? Aumentando el volumen minuto y aumentando la frecuencia respiratoria. Bien. Ay, se me viene cayendo. Otro tema que me faltó decirles es la insuficiencia respiratoria que se genera cuando tenemos causas centrales, ¿sí? Es decir, un paciente podrá estar disneico por estas causas, todas estas que fuimos hablando, y también puede ser que el cuadro respiratorio, que en este tema estamos hablando de la disnea, polimnea, todas las formas anormales del ritmo respiratorio, de su amplitud, de su intensidad, de la frecuencia, bueno, todo lo que está ahí en el libro, que ustedes leanlo, también podemos tener causas centrales. Por ejemplo, un traumatismo de cráneo, un TEC grave, o un TEC que genera un hematoma intracerebral, un hematoma intraparenquimatoso cerebral, puede estar aumentando la presión intracraneana y estar generando o lesionando a todo lo que es el centro respiratorio. En ese caso tendremos alteración de ritmo respiratorio de causa central. La mayoría de las veces cuando tenemos un deterioro del sensorio, ya sea por un traumatismo de cráneo con un hematoma intracerebral o un hematoma extradural, aumento de la presión
endocraniana, hipertensión endocraniana o de causas, por ejemplo, intoxicaciones medicamentosas, intoxicaciones por drogas, intoxicaciones por alcoholismo. Se genera también una alteración del ritmo respiratorio que la mayoría de las veces terminan en disminución de este ritmo respiratorio y hasta en paro respiratorio o lo que habíamos dicho en semiología, apnea, ¿sí? Bien, así que también tenemos las causas del sistema nervioso central como para pensar en disnea. Obviamente el cuadro clínico del paciente será otro, por eso. Esto ustedes lo van a ir haciendo finito y ya lo van a hacer como fácil a medida que vayan viendo pacientes, ¿sí? Rápidamente después va a llegar un momento en donde ustedes ya con la evaluación, un pequeño interrogatorio, el examen físico, rápidamente dirán, esto es de causa respiratoria, es de causa cardíaca, no, el paciente está súper anémico y está compensando, no, el paciente tiene una cetoacidosis diabética de la hostia y está compensando el exceso de hidrogeniones, el exceso de cetoácidos, es decir, los cetoácidos de la cetoacidosis diabética. El pH bajo compensa con esta frecuencia de esta respiración de Kussmaul. Rápidamente, después de mucho tiempo, se darán cuenta si es una persona con una crisis de histeria. Bueno, pero esas son como en el último escaloncito, ¿eh? No es de buen médico el primero de cambio decir, no, este está cucú. No. Bien. Y también tendremos las causas del sistema nervioso central, que en general van a estar cursando más que con hipoxemia, pero sobre todo con hipercapnia, ¿sí? Las causas de insuficiencia respiratoria del sistema nervioso central, por ahí en un primer momento van a cursar con taquipnea y con alteraciones en el ritmo respiratorio, tenemos la respiración de Cheyne-Stokes, pero luego, en general, las causas, ya sea por intoxicación medicamentosa o intoxicación por drogas o intoxicación alcohólica o hipertensión endocraniana por hematomas, terminan generando un deterioro del centro respiratorio con una disminución. En definitiva, una alteración de la respiración también. Bueno, les quería decir eso y ya está. Creo que ya vamos terminando, porque se va a hacer repesadilla, si no, pues van a decir que soy repesadilla. Bien, sigamos. Habíamos dicho causas que ocupaban la pleura, habíamos dicho el neumotórax, aire, el empiema, pus, ¿sí? El hidrotórax, me faltó, por eso lo anoto, que es líquido, sin ser pus. Uy, quedó medio torcido esto. Neumotórax, aire, empiema, pus, hidrotórax, ¿sí? Hemotórax, sangre, hemotórax, sangre. Bueno, son todas ocupaciones del espacio pleural. Entonces, listo, ante un paciente con disnea, nosotros interrogaremos lo que habíamos dicho anteriormente: cuándo comenzó, cómo comenzó, qué lo exacerba, qué lo atenúa, si son crisis. Bien, todo el interrogatorio que ya habíamos dicho anteriormente. Pensaremos en las causas respiratorias, ya hablamos de la caja torácica, de la vía aérea, las causas pulmonares. Bueno, no sé si por ahí quedó ahí medio tácito. Obviamente, todo lo que sea ocupación alveolar, ya sea con moco, en una neumonía o en una telectasia, que se cierran, se colapsan muchos alvéolos y generan una telectasia de un óvulo, por ejemplo, o porque tienen líquido en el edema agudo de pulmón que ocurre en el distrés. Ustedes habrán escuchado hablar del síndrome del distrés respiratorio agudo, ahora con todo este tema del COVID-19, un aumento de la permeabilidad, que se inundan todos los alvéolos de líquido. Obviamente el intercambio gaseoso se ve alterado. Esto lleva a ¿qué? A una hipoxemia. Esta hipoxemia estimula el centro respiratorio que habíamos hablado hoy, generando un aumento de la frecuencia respiratoria, intentando compensar esta hipoxemia. Muchas veces también cursan con hipercapnia, es decir, dióxido de carbono elevado, que también estimula el centro respiratorio,
¿sí? También están los quimiorreceptores carotídeos, los quimiorreceptores aórticos. Bien. Causas respiratorias de disnea. Luego también, también hablamos de las pleurales, que ya están acá. Bueno, luego tendremos otras causas de disnea que no son propias que se estén generando en el pulmón, en la pleura o en la caja torácica. Y me estoy refiriendo a otra causa importante de disnea, que son la cardíaca. La cardíaca me refiero a la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Al fallo de bomba. En estos casos, la insuficiencia cardíaca, la falla en el corazón como bomba, lo que ocurre es la ocupación de líquido de estos alvéolos, el edema agudo de pulmón cardiogénico. En estos casos también va a generarse una hipoxemia en el estado ácido-base. Uno saca sangre arterial y lo que encuentra es una hipoxemia severa, es un edema agudo de pulmón de causa cardiogénica, ¿sí? Entonces, causa cardíaca, vamos a tener nuevamente, ¿no es cierto?, el corazón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, hay una insuficiencia de este ventrículo para mandar la sangre a la aorta. Entonces, ¿qué ocurre? Al estar en una insuficiencia cardíaca, un paciente con una cardiopatía dilatada, ¿qué ocurre? La sangre un poquitín sale para la aorta como debería salir, el volumen sistólico, y una buena cantidad regurgita la aurícula izquierda, va para atrás, ¿y qué pasa? Genera a nivel pulmonar, primero un aumento de la presión hidrostática. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de edema pulmonar? Bueno, un aumento en la presión hidrostática que luego traspasa y entra a los alvéolos. Entonces tenemos un edema agudo de pulmón de causa cardiogénica, ¿sí? Es la famosa insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón cardiogénico. También es causa de insuficiencia respiratoria y obviamente de disnea. Entonces ahí nuevamente con nuestro interrogatorio haremos los diagnósticos diferenciales. Además veremos con qué se acompaña. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca, un paciente que llega disneico a la consulta, aumento de la frecuencia respiratoria, va seguramente a tener yugulares ingurgitadas, va probablemente a tener edemas periféricos que dejan godet. ¿Se acuerdan de todo esto? Probablemente en el interrogatorio vamos a sacar datos de que es un paciente con antecedentes de insuficiencia cardíaca o de patología o de que tuvo un infarto o de que es un hipertenso crónico. Probablemente al examen físico también podremos corroborar que está acompañado de una hipertensión severa. Entonces, en ese caso, nosotros haremos los correspondientes estudios complementarios y probablemente llegaremos a un buen diagnóstico de una insuficiencia respiratoria que genera disnea, pero que la base es la insuficiencia cardíaca. Y el tratamiento será diferente. En este caso, las nebulizaciones y los corticoides no va a ser el tratamiento de base, y probablemente el tratamiento de base ante una insuficiencia cardíaca sea, por un lado, como quien dice, descargar ese pobre caballo, que es el corazón, dándole diuréticos. Si está hipertenso, lo trataremos con vasodilatadores venosos, en general con nitroglicerina, como para disminuir el retorno venoso, como para que ese corazón disminuya su trabajo. Y probablemente también, por supuesto, le pondremos oxígeno, ¿sí? Nosotros deberemos suplementar con oxígeno tanto a los de causa respiratoria propiamente dicha como de causa cardíaca, como para aumentar el oxígeno alveolar en los alvéolos que estén bien, que no estén ocupados de líquido de edema agudo de pulmón, ¿sí? Para mejorar esa hipoxemia. Bien. Va más o menos. Entonces hasta ahora tenemos causas respiratorias, causas cardíacas de disnea. Luego tendremos las causas hematológicas. Una anemia generará disnea como mecanismo compensador.
Hay anemias que son agudas, que tal vez con el interrogatorio las podremos localizar, ¿sí? Un paciente que llega con una hematemesis, que es vómito de sangre, o una hemoptisis masiva, que es sangrado por la vía aérea, o una hematoquesia masiva, una hemorragia digestiva baja, pero que no logramos todavía localizar de qué lugar es, después tendremos que hacer los estudios, que esté generando una anemia aguda, pueden cursar con disnea. Y también cuadros que generan anemias crónicas, más solapadas, que el paciente, como quien dice, se acostumbra a que ante ciertos esfuerzos tiene disnea, ante ciertas situaciones tiene disnea, y por ahí si está en reposo no tiene disnea. Entonces, por eso es importante el interrogatorio, que hablábamos anteriormente. Ustedes ahora vuelvan el videito para atrás, el interrogatorio, ¿sí? De con qué se acompaña, con qué no se acompaña, si comenzó de forma aguda, si comenzó de forma más solapada, ¿sí? Bien, entonces, además de las causas respiratorias, las causas cardíacas, con el famoso edema agudo de pulmón cardiogénico, que se te inunda el pulmón de líquido, que es el famoso edema agudo de pulmón. Ya hablamos de los diferentes tratamientos en unos y en otros. También tendremos las causas hematológicas, la anemia. Otra causa de disnea que también tendremos que tener en cuenta, ¿sí? Si nosotros ante nuestro interrogatorio y por supuesto nuestro examen físico no nos cierra ni para respiratorio ni para causa cardíaca, el paciente no está anémico, nunca va a estar de más ir acompañando con el examen de las conjuntivas y de las mucosas. Tendremos que pensar también otras causas a tener en cuenta, que son las metabólicas. Acá vamos a tener, por ejemplo, la cetoacidosis de los diabéticos, la cetoacidosis diabética o la urémica. En estos casos, la causa de la disnea es intentar compensar la acidosis metabólica. Es decir, ya nos vamos metiendo más en estado ácido-base. Un paciente con cetoacidosis diabética, como su nombre lo dice, aunque ustedes todavía no hayan llegado a ese tema, es una cetoacidosis diabética, es decir, es una acidosis, pH, acidemia, acidosis metabólica, bicarbonato muy bajo, y diabética porque cursa con hiperglucemia. Es la tríada diagnóstica. Es una cetoacidosis diabética. Ceto, cuerpos cetónicos, acidosis, pH ácido, y diabética porque cursa con hiperglucemia. En este caso, la causa de la disminución del pH es metabólica, ¿sí? No es por aumento del dióxido de carbono, no es respiratoria, es metabólica. Y se va a compensar con un aumento de la frecuencia respiratoria y de la amplitud, ¿sí? Cursan con polipnea. Va a ser ese paciente que tiene la famosa respiración de Kussmaul, ¿sí? Es una frecuencia respiratoria que tal vez no está tan aumentada, pero es profunda, son inspiraciones profundas. La famosa respiración de Kussmaul, con un olor característico a cetoácidos, olor a manzana. Eso nos tiene que hacer pensar que el cuadro de disnea del paciente es un modo de compensar una acidosis metabólica, y la tendremos que investigar con un buen laboratorio, un buen medio interno, un estado ácido-base, ¿sí? Entonces, ya llevamos ante un paciente con disnea, miren todo lo que podemos sacar de diagnóstico. ¿Es de causa respiratoria? ¿Es de causa cardíaca? ¿Es un edema agudo de pulmón cardiogénico? ¿Hipertensivo? ¿Es de causa hematológica? ¿El paciente es un anémico crónico o agudo? Y buscaremos las diferentes causas. Estamos ante una cetoacidosis diabética, le llamamos respiración de Kussmaul. Son inspiraciones profundas, intentando lavar los ácidos, ¿sí? Intentando compensar la acidosis metabólica, intentando generar una alcalosis respiratoria, ¿sí? Bien. O también tendremos, bueno, la urémica, ¿sí? También genera el fallo renal, genera urea alta, genera acidosis metabólica de causa renal. Bueno,
también tendremos causas abdominales. Veremos a las pacientes que están sin ser patológico. La paciente que está embarazada tienen aumento, una taquipnea fisiológica si se quiere, porque tenemos que el contenido abdominal genera elevación de este diafragma, genera disminución de la amplitud de esta inspiración, entonces el paciente compensa con un aumento de la frecuencia respiratoria, que hasta un punto es obviamente compensatorio y es dentro de lo fisiológico, ¿no? El embarazo no es ninguna enfermedad, pero sí pone al organismo de la mujer en un límite diferente. Pero bueno, tumores abdominales, ascitis, que es la acumulación de líquido, eso sí es patológico y se correlaciona la mayoría de las veces con una cirrosis, ¿sí? Hipertensión portal o una carcinomatosis peritoneal, también puede generar, acumulación de líquido, ascitis, aumenta la presión intraabdominal, esto genera elevación de ese diafragma y el paciente no le queda otra que aumentar la frecuencia respiratoria y la causa en ese caso no va a ser ni respiratoria en ninguna de sus partes, ni cardíaca, ni por anemia, ni por cetoacidosis diabética o urémica, y lo que va a estar es elevada la presión intraabdominal. ¿Sí? Bien, sigamos. Bueno, por otro lado, ya menos frecuente, pero no en un servicio de guardia, tenemos las causas psiquiátricas. Es decir, en general son pacientes con trastornos de ansiedad, muy angustiados, que llegan con un aumento de la frecuencia respiratoria, con un cuadro de disnea severísimo. Pero quiero decirles algo, si bien es bastante frecuente, uno para llegar al diagnóstico de que es una causa nerviosa de ansiedad, un cuadro de histeria, le decimos muchas veces, tenemos que haber pensado y descartado las causas orgánicas, ¿sí? No es de buen médico que llegue un paciente con una frecuencia respiratoria elevadísima, disneico, diciendo que se ahoga, que se muere, que le falta el aire, y que uno diga, esta es una histérica. Eso no es de buen médico. Primero, ese paciente, con todo nuestro respeto, merecerá un interrogatorio, una rápida división de lo que puede ser, un examen físico, por supuesto una buena auscultación. Si es necesario, haremos una radiografía de tórax. Se llegará a la conclusión por ahí si es de una causa nerviosa. Bueno, después se verá, eso es otro tema, lo verán todo en salud mental, pero la mayoría de las veces ante un paciente con disnea tenemos causas que la están generando y que nosotros como médicos o ustedes como futuros médicos obviamente que la tienen que pesquisar, la tienen que diagnosticar, hacer los diagnósticos diferenciales y por supuesto generar los diferentes estudios complementarios que llevarán a cabo, que pedirán y harán un diagnóstico. Y el tratamiento, que sume a los teóricos que ustedes ya tienen de la cátedra y ya obviamente que nos mantenemos en contacto por el grupo de WhatsApp o por el Facebook, ¿sí? Bueno, si puedo ahora les subo otro videito más. Bueno, cuídense, estudien mucho, acuérdense lo que hablamos de las evaluaciones. Bueno, yo quiero que les vaya bien, que sean los mejores alumnos de este año, de semiología.